quiero comenzar diciéndoles que hay dos clases de perdón. Esto es lo que los hermanos separados no han logrado entender en 500 años. Y confunden un perdón con el otro. Entonces dice, lo que pasa es que cuando la Biblia habla del perdón, está hablando del perdón de las ofensas que mi hermano me haga a mí. No, esa es una clase de perdón. Vamos a verlo en la Biblia. San Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Ahí viene, escuchen lo que viene. Perdonen y serán perdonados. Ahí está. Perdonen y serán perdonados. ¿Por qué? Ya va a decir, porque con la vara que mida, un poquito más adelante. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada. Y escuchen lo que viene. Apretada y rebosante. Ahí viene, ahí viene. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. ¿Ya captaron? Entonces aquí la Biblia me dice a mí que yo tengo que perdonar a mi hermano. Y que si yo no perdono a mi hermano, Dios a mí no me perdona. Trataré de ponerlo en ejemplo. Si ella me ofende a mí, yo debo perdonarle para que Dios le perdone a ella o me perdone a mí. Para que me perdone a mí, a ella no. Si ella me ofende a mí, yo tengo que perdonarle a ella para que Dios me perdone a mí. A ella no. Ella verá si se arrepiente o no se arrepiente. Si ella se arrepiente, Dios le perdone, aunque yo no le perdone. Pero si ella se arrepintió, le pidió perdón a Dios, pero yo le digo, yo no le perdono ni aunque me esté muriendo. Pues ya a ella Dios le perdonó, yo no le quiero perdonar. Ella salió ganando porque ella le pidió perdón a Dios. Yo salí perdiendo porque yo no le quise perdonar. Y como yo no le perdono, ¿cuál es la condición? Que a mí tampoco se me va a perdonar. Necesitamos entonces perdonar las ofensas. Y el Padre Nuestro, allá de San Lucas capítulo 11, versículo 4, de la Reina Valera, el Padre Nuestro nos enseña a perdonar para que Dios nos perdone. Y perdónanos nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe. Eso se llama el perdón de las ofensas de aquel hermano que me ha ofendido a mí. ¿Cuál es la diferencia con el sacramento de la confesión? Porque en el sacramento de la confesión, Dios deja a unos hombres para que ellos, de parte de Dios, perdonen los pecados, con una condición. Ya es distinta la condición. En este caso es, a quienes ustedes perdonen, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Ese es el sacramento de la confesión. Los hermanos separados se confunden porque no saben distinguir una cosa con la otra. ¿Y dónde está el sacramento de la confesión? Que Jesús los envía en San Juan, búsquelo en la Biblia católica, y los hermanos separados la pueden buscar en la Biblia evangélica, o también usted la puede buscar, San Juan 20, 21 al 23, es una delegación, es un ministerio, es un encargo, es un trabajo. A los apóstoles le puso la tarea,
ustedes van a ir a perdonar los pecados. Aquel que no se quiera confesar, le quedarán sin perdonar. Pero aquellos que ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ustedes van a ver cuando Él los mande, cuando Él les dé el encargo, les dé el trabajo, y verán que es distinto al perdón de las ofensas. Escuchen. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Ven el trabajo? Estás diciendo, yo los envío. Yo los estoy mandando a trabajar. Pero todavía no dice cuál es el trabajo. Aquí está diciendo que Jesús los está mandando a los apóstoles, no a todas las personas. No, Señor, no a todas las personas. A los apóstoles. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pues lo pueden leer, que estaban ellos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Cuando Jesús resucitado entró y les habló, y les dijo la paz, y les dijo el mandato: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ya lo van a ver. Pero lo primero que yo quiero que ustedes noten es que sí, Jesucristo dio autoridad, poder, trabajo, encargo a unas personas de ir a perdonar los pecados a otros. Los hermanos separados lo niegan, lo pueden negar, pero no pueden sacar de la Biblia este pasaje de las Escrituras. Ahí está, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez? ¿Cómo es? Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. No queda duda. Ya estamos claros de la primera parte. Jesús envió a sus discípulos. Los delegó con la misma delegación que Él traía del Padre. Cuando dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora me ayudan a ver cuál es el trabajo. Vamos a ver cuál es el trabajo. Versículo 23, ¿cuál es el trabajo? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Cuál es el trabajo? Otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Aquí entonces la Biblia dice que Dios mandó a los hombres ¿a qué? 23 otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿A qué mandó Dios a los hombres? A liberar los pecados del mundo. Ahora pregunto, ¿y cuando Dios libera al hombre del pecado, qué le da? La gracia santificante. ¿Qué le da? La salvación. ¿Qué le da? La paz. ¿Qué le da? Nueva vida. Lo libera del pecado, lo salva. Esa es la tarea que Jesucristo vino a ejercitar en el mundo, pero que a su vez Él le dio a los apóstoles. Y esa es la tarea que los apóstoles van haciendo: salvar al mundo del pecado. Entonces ahí está el sacramento de la confesión, pero tan importante para el cristiano. Ahora les pregunto, si en la Biblia está que Dios quiere liberar al hombre del pecado, y para eso dejó hombres pecadores como nosotros para que nos libraran del pecado, y los protestantes, por eso se llaman protestantes, y el protestante dice, protesto, mi pastor dice que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo, que ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Entonces, cuando el católico se da cuenta que el protestante no trabaja para Dios, trabaja para el que te conté.
porque le está haciendo la guerra, la contraria a Dios. Cuando Dios quiere liberar al pueblo del pecado, el diablo no quiere liberar al pueblo del pecado. Dios manda a sus instrumentos a liberar al pueblo de los pecados, y el diablo manda a los evangélicos para que la gente no se libere del pecado. Cualquiera de ustedes que se haya confesado sabe de qué estamos hablando. Ha sentido la paz, ha sentido el perdón y puede comulgar, puede recibir a Cristo porque su alma está en paz. Y cualquier protestante que me esté escuchando, aunque él diga que no tiene pecado o que ya se arrepintió y Dios le perdonó, sabe en su conciencia y en su interior que ningún pecado le ha sido perdonado. Yo como sacerdote he tenido que confesar a muchos evangélicos a la hora de la muerte. Y todos han dicho lo mismo. Hemos engañado a la gente diciéndole que no se confesara, pero ahorita en el momento de la muerte, que sentimos el peso de la muerte, nos damos cuenta que nuestros pecados no han sido perdonados. Muchos de ellos se han tirado de rodillas: Padre, por favor, dame el perdón, no me quiero condenar. Confesarlo, darle la absolución y de una vez morir. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes cómo el diablo le lleva la contraria a Dios. Pero fíjense ustedes que en la Biblia católica habla muy claro. Habla en castellano. Otra vez, del 21 al 23. Escuchen, en castellano. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Eso es en castellano. Ahora miren, la Biblia protestante dice lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo, pero con otra palabra. Pero si es lo mismo, Padre, ¿cuál es el problema? El problema es que utiliza palabras que la gente no entiende. Por ejemplo, escuche. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hasta ahí está igual. Ahora mire cuando ellos cambian. Ponga cuidado. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren, va a decir lo mismo, pero con una palabra que ustedes no conocen, ni los evangélicos tampoco, pero que los evangélicos saben que es lo mismo. Ponga cuidado. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, remitidos? Casi que remitido significa que lo mete doble. Remitidos. No, significa a quienes le perdonen los pecados. Díganme los protestantes que me están escuchando, ¿es o no es? ¿Significa lo mismo? Sí, señor cura, significa lo mismo. Entonces, que un protestante me pregunta, si significa lo mismo, ¿por qué motivo no colocan claro que la gente entienda? A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Si es lo mismo. Porque hay maldad, hay malicia. Quieren que la gente no entienda. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que ustedes y yo hemos sido perdonados gracias a la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Pues bien, vamos a ver la cita que toman los protestantes y lo leemos en la Biblia Reina Valera. Escuche, de la Reina Valera. 1 de Juan, esa no la voy a leer de la católica para que los protestantes no digan que yo estoy utilizando la católica solamente. No, vamos con la evangélica. Escuchen. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces dicen los protestantes, nosotros andamos en luz, aleluya, como Cristo está en luz, aleluya. Por eso yo cuando era católico estaba en la oscuridad, ahora ya estoy en la luz, aleluya, gloria al Señor. Escuche, como
Cristo está en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, Atención, atención. Información de última hora. Escuchen, y la sangre de Jesucristo, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. aleluya, gloria al Señor. No necesito confesarme con un hombre pecador igual que yo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo me ha limpiado, aleluya, y yo ya no tengo pecado, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos dicen amén, amén, amén. Para mostrarle a los evangélicos que me están siguiendo que esa sangre a unos limpia y a otros no limpia. El versículo 8 dice, a quienes no limpia. Ya el 7 dice que la sangre de Cristo limpia del pecado. Pero el 8 dice, a quienes no limpia. Escuche. Si decimos que no tenemos pecado, Ah, bárbaro. ¿A quienes no limpia? A los que dicen que no tienen pecado. ¿Esos serán los católicos o los evangélicos? A ver, ¿por qué los evangélicos no se confiesan? Porque yo pecado no tengo. Aleluya, gloria al Señor. Pues aquí dice la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecado. Pero ojo, el 8 dice, ¿a quién no limpia? ¿Otra vez? si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la verdad de que Cristo nos limpia con su sangre ya no está en nosotros. Versículo 9. Ahora, cuando yo quiero que la sangre me limpie, ¿cuándo me limpia esa sangre derramada en la cruz hace 2000 años? ¿A quiénes va a limpiar? Por favor, los protestantes que me escuchan a través de las redes sociales, y si alguno hay aquí, alguno presente, busque su Biblia. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Versículo 9. Ya el 8 dice, ¿a quién no limpia? A los que no reconocen sus pecados. ¿A quién limpia de la sangre de Cristo el pecado? Escuchen, atención, ¿a quién limpia? Si confesamos nuestros pecados, ¿A quién limpia? Vamos a ver otra vez, ¿a quién limpia? si confesamos, ¿Qué? ¿A quién limpia? si confesamos, ¡Bárbaro! Les presto la lupa, protestantes. Que la Biblia dice que no hay que confesarse. Que la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia sin confesión. Compruébemelo. Yo le muestro que la sangre de Cristo te limpia siempre y cuando confieses los pecados. Que no te limpia cuando tú dices, yo pecado no tengo porque yo me entregué al pastor, ¿qué digo? Al Señor, me entregué al Señor y yo ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Cuidado, es la trampa del diablo para que sus pecados no queden perdonados, porque el diablo tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea del diablo? No me quiero ir solo al infierno. Voy a ver cuántos me llevo. A ver cuántos me llevo. Por eso ustedes verán que les estoy predicando con la Biblia Reina Valera. Es más, ahorita le voy a dar chance a los evangélicos. Yo sé que aquí tiene que haber algún evangélico, yo lo sé. Aunque sea uno, tiene que estar aquí. Y ese puede pasar si quiere. Si no quiere, no hay ningún problema. Sigue escuchando. Pero si quiere, puede pasar y refutarme. Y por las redes sociales también me puede refutar. Pero yo quiero que ustedes descubran que los hermanos separados están engañados. Y si yo no quiero creer, y si yo no le hago caso a la palabra de Dios de confesar los pecados, ¿se acuerdan qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Hay que confesarse o no? Otra vez, léalo.
protestantes, ustedes que dicen que no tienen pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y la Biblia Reina Valera, no la católica, si quiere búsquelo en su casa, en su propia Biblia, tienen la opción. Nadie lo está viendo, usted está detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, nadie lo ve por curiosidad. Agarre y busque. Primero sepa qué es pecado. Pecado es desobedecer a la palabra de Dios. Eso es pecado. He tratado de mostrárselo con claridad, con la Biblia Reina Valera. Ojo. Que un protestante me diga a mí que la Biblia no dice que hay que confesar los pecados. Dígamelo a mí. ¿Por qué engañan a la gente? Y si hay algún protestante aquí, le voy a dar chance. Yo voy a dar la enseñanza y luego viene la oportunidad para los hermanos separados. Entonces, ustedes podrán ver si es verdad o mentira lo que estoy diciendo. Porque de eso se trata. Ya basta de que los hermanos separados estén engañados y que nadie les diga dónde está el error. Hay que mostrarle con claridad. Ahora, si la Biblia dice que Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados, pero que yo tengo que confesarme para que Él, que es fiel, perdone mis pecados, entonces yo tengo que hacerlo. Pero también la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y también dice la Biblia, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se lo perdonen, o sea, a los evangélicos que dicen que no se confiesan, a los evangélicos que dicen que no tienen pecado, a los evangélicos que no quieren recibir el perdón. ¿Qué es lo que no quieren recibir? El perdón. ¿Saben qué es lo que no quieren recibir los protestantes? El perdón de los pecados. Bárbaro. Nada, no se están perdiendo nada. La salvación que Cristo nos trajo, se la están perdiendo. ¿Y saben por qué no se confiesan los protestantes? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice, ¿por qué no se confiesan? Ojo, porque los que se confiesan son aquellos que tienen fe. 19:18 de la Reina Valera. 19:18 Hechos. ¿Qué significa? A ver. Que solo el que tiene fe se confiesa. El que no tiene fe no se confiesa. ¿Y qué es la fe? Creerle a la palabra de Dios. Y porque le creo a la palabra de Dios, le obedezco a la palabra de Dios. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a la palabra de Dios. No tener fe. Va. Si no está en la Biblia, no me creen. Va. ¿Quiénes son los que se confiesan? De la Reina Valera. Y muchos de los que habían creído. Atención, vamos a detectar quién. Otra vez. Y muchos. Muchos. ¿De qué? De los que habían creído. Aquí está. Los que creen. Dicen los evangélicos, los que creen, nosotros, aleluya, gloria al Señor, nosotros, ya va un momentico, vamos a mirar con la lupa a ver si son ustedes los que creen. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Y que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Porque Él mandó a los apóstoles, a quienes ustedes perdonan los pecados, le quedan perdonados. Los que creen. Otra vez, y muchos. Y muchos de los que habían creído. ¿Qué hacían? Vamos a ver lo que habían creído, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Confesaron su pecado, se arrepintieron y quemaron los libros de la magia y la brujería. Atención, lo que sigue, escuche. Cuando una persona cree, se arrepiente, cambia, destruían los libros de la brujería. A ver, ¿qué pasaba?
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bueno, ahí que había bastante brujo, ¿no? Bueno, ajá, ¿y qué pasa cuando la persona se confiesa y se arrepiente? Atención, ahí viene. Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando una persona se confiesa? Crecía. Y prevalecía. Crecía. Y prevalecía. Crecía. Y prevalecía. Prevalecía significa estaba por encima de todo. Creer en la palabra de Dios. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando nosotros nos confesamos, crece en nosotros y prevalece la palabra de Dios. Cuando no nos confesamos, crece el orgullo, la soberbia, se pierde la fe. La gente deja de ser creyente y se mete a creyón. El que cree en la palabra de Dios es un creyente. El que le cree a un pastor evangélico es un creyón. Y los protestantes son creyones. Y nosotros somos creyentes. Que me refuten los protestantes. Que no me maldigan. Que no me insulten. Que me refuten. Necesito un protestante que me diga en capítulo tal. Lo pueden mandar por internet. Para que lo leamos todos. En el capítulo tal, en el versículo tal dice, prohibido confesar los pecados con un hombre. Dame el capítulo y versículo donde diga, confiésense en la pata de un palo. Dame capítulo y versículo donde diga, prohibido confesar los pecados con un hombre pecador igual que ustedes. Dame capítulo y versículo donde diga, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dámelo, por favor. Tápenme la boca. Si hay alguno presente aquí, tápenme la boca. Pase, me tapa la boca y nos vamos. Listo. O háganlo por internet. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Para robarle al mundo la salvación que Cristo nos trajo con el perdón de los pecados. Porque aquí que vino Cristo a salvar a la humanidad ¿de qué? Del pecado. Pero nosotros no estábamos en ese tiempo. Entonces a Jesucristo se le ocurrió la idea de mandar a los apóstoles a perdonar pecados para que quedemos liberados. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Ahorita obedezca. Y si no obedece, es un pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Ahora miren, queridos hermanos, le voy a mostrar a un apóstol, Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14, de la Biblia Reina Valera. Le voy a mostrar un apóstol que dice que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Y ustedes van a ver para qué. Y ustedes van a ver que ese encargado que Cristo dejó en la comunidad, que es el presbítero, que es el sacerdote, ese tiene poder para perdonar los pecados. Si no está en la Biblia, no me crean. Cuando yo le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y yo quiero que lo vean. A ver, vamos a verlo. ¿Lo quieren ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando una persona está enferma, no puede llamar a cualquier persona para que le perdone los pecados. Que tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, los presbíteros, los sacerdotes, para que por medio de él Dios le perdone los pecados. Véanlo, escúchenlo. ¿Está alguno enfermo? Pregunte, mamita, pregunte. ¿Está alguno enfermo? A ver, ¿qué dice? Llame al pastor evangélico de la iglesia más cercana. Llame a Petronilo o a Pánfila, a cualquiera que le dé la gana. Vamos a ver, ¿a quién? Otra vez. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo?
entre vosotros, ¿qué hay que hacer? llame a los ancianos de la iglesia. Apareció la iglesia. Y Cristo tiene una iglesia, la iglesia. El anciano de la iglesia, que es el sacerdote. Al anciano de la iglesia. ¿Para qué? A ver, la lupa. Para ver si tiene el sacerdote poder de perdonar pecados o no. Vamos a ver, véanlo. Y oren por él, ¿Quién va a orar por él? El anciano de la iglesia. ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué va a actuar? Va a actuar en el nombre del Señor. ¿Para qué? Y la oración de la fe salvará al enfermo. Respiren profundo. Sanará al enfermo. Y ahora miren cómo va a ser la sanación. ¿Por qué se va a sanar? ¿De qué sanación estamos hablando? Véanlo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¡Ah, bárbaro! ¿Para qué llamaron al anciano de la iglesia? Para que orara por él. Y si ha cometido algún pecado, ¿le quedará? Que me tapen la boca los protestantes. Que me diga que en la Biblia no aparece que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Tápenme la boca. Muéstreme con capítulo y versículo donde diga, ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Muéstrenmelo. Aquí dice, ¿hay alguno enfermo? Y la enfermedad del alma es a causa del pecado. Y el anciano de la comunidad, el sacerdote que Dios dejó en la comunidad, con el poder de perdonar pecados, según Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesús sabe que los tiene por el mundo. A quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Entonces Jesús dice, ¿hay algún enfermo? Llévenselo a los que yo dejé, para que ellos que tienen mi autoridad, mi poder, les perdonen los pecados. Aquí le estoy mostrando. Entonces ya sé que un protestante puede decir, pero es que en la Biblia no dice que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero ahí está, ya le mostré. Pero es que el pastor me dijo a mí que ningún hombre tenía poder para perdonar pecados. Pero eso no es del pastor. Eso ya lo decía en Marcos capítulo 2, versículo 7, ya lo decían los fariseos. Los fariseos ya decían que nadie, ningún hombre sobre la tierra tenía poder para perdonar pecados. Vamos a escuchar a ver. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aleluya, gloria al Señor. Las mismas palabras de los protestantes. ¿Qué están diciendo los protestantes en este momento que me están escuchando? Este cura está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Haná. Así están pensando los protestantes. Pues sepan que eso era lo que decían los fariseos, hipócrita, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que dejaron la semilla del fariseísmo en el mundo y que en pleno siglo XXI son los protestantes. Pero que la gente no lo sabe. ¿Y qué dicen los fariseos otra vez? ¿Por qué habla este así? Se la fumó verde ese cura. Ese es hijo del diablo. Ese cura es hijo del diablo. Me contaban uno que por aquí un pastor, un evangélico decía que si el cura Toro se salvaba, quiere decir que el diablo también se va a salvar. Primero se salva el cura, primero se salva el diablo antes que el cura Toro. Yo le doy gracias a Dios que los protestantes no son Dios. Porque si los protestantes fueran Dios, yo ya estaría en el infierno. Pero gracias a Dios que no son Dios. Es más, se les olvida que la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis. A ellos se les olvidó la Biblia, se les olvidó.
Pero no importa, a mí me da risa. Cualquier persona comienza a temblar. Ay, ay, el evangélico dijo eso, a menos que no se convierta, dijo, a menos que no se convierta. Me voy a convertir. ¿En qué quiere que me convierta? ¿En un protestante? Despacio, compadrito. Que el mundo entero vea que lo que enseñan los protestantes, eso lo enseñaban los fariseos. Lo que decían los protestantes es lo que decían, lo que dicen los protestantes es lo que decían los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Este es blasfema. Se lo decían a Cristo. Hoy los protestantes me lo dicen a mí que les predico con la Biblia, la palabra de Dios. Óiganlo. Blasfemias, dice. Este cura dice puras blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No es el disco rayado de los protestantes? Claro que sí. ¿Y qué dijo Jesús? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, ¿Qué les dijo Jesús? Si estaban pensando bien o estaban pensando mal. Cuando ellos pensaban, solo Dios puede perdonar pecados, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Pensaban bien o pensaban mal? Vamos a ver. les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué piensan así? Cavilar es pensar. Vamos a ver si como lo dice Mateo, que es el paralelo. San Mateo capítulo 9, versículo por ahí en el 3. ¿Cómo lo dice Mateo el paralelo? 9:3. A ver si dice cavilar también, o dice por qué piensan mal, o si no lo leemos, usted lo tiene ahí para leerlo de esta Biblia. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? Aquí sí lo dice, aquí donde lo dice. ¿Qué le dijo Jesús cuando ellos dijeron, este es blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué le dice hoy a los protestantes cuando dice que solo Dios tiene poder para perdonar pecados y que en la tierra no hay poder para perdonar pecados? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Lo ven o no lo ven? Y escuchen, ¿por qué piensan mal? En vuestros corazones. ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Refieren profundo. Aquí está escrito, lo que los protestantes se niegan a creer. Aquí está escrito, lo que los protestantes rechazan. Óiganlo. Pues para que sepáis, ¿Otra vez? pues para que sepáis, ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Otra vez? pues para que sepáis, ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero debe saber. ¿Otra vez? pues para que sepáis, ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero, católicos y protestantes, deben saber qué es lo que no sabe el mundo y qué es lo que el mundo debe saber. Presten atención, otra vez. pues para que sepáis, ¿Qué es lo que tenemos que saber? Escuchen, atención. pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que los protestantes no saben? Que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Por eso le dijo, ¿por qué piensan mal? Porque ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados, aleluya, gloria al Señor. Yo no puedo confesarme con un hombre pecador igual que yo. Y Jesús le dice, ¿por qué piensan mal? El Hijo del Hombre, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El protestante ignorante dice de una vez, señor cura, ahí dice que el Hijo del Hombre es el único que tiene poder para perdonar pecados.
Y el Hijo del Hombre se llama Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Pero los curas no. Porque ahí habla en singular. El Hijo del Hombre. Eso es singular. Eso no es plural. Ah, ¿está bien? ¿Eso es verdad? Ahí está singular. ¿Y qué tal si les muestro donde hable en plural? Donde diga que los hombres lo creerían. Los católicos lo creemos. Los protestantes ahí se echan para atrás. ¿Y qué es pecado? No creerle a la palabra de Dios. Y usted y yo no podemos caer en ese pecado. Véanlo. Ahora en plural. Cuando Jesús dice, sepan que el Hijo del Hombre, otra vez repítanlo. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Tiene qué? Potestad, poder. ¿En la tierra para qué? No se le olvide, no se le olvide. Él le va a demostrar que Él tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué va a hacer? Va a sanar al enfermo. Ponga cuidado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora viene lo que los protestantes no han oído ni quieren oír, pero que ustedes deben saber. Escúchenlo. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿La gente estaba triste o contenta? Contenta. Se maravilló y glorificó a Dios. Vamos a ver por qué. Atención, atención. Información de última hora. ¿Por qué la gente se alegró? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Escuchen. Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué alabó a Dios? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Singular o plural? Los hombres. ¿Otra vez? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿De cuál potestad estamos hablando? De perdonar los pecados. ¿A quién se lo dio? A los. Cuando la gente se dio cuenta que Dios le dio la potestad, el poder a los hombres de perdonar pecados, se comenzaron a criticar, comenzaron a maldecir, comenzaron a protestar. ¿Qué comenzaron a hacer? ¿A qué? A glorificar y a alabar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos los católicos? Gracias, Señor, porque nos ha dejado el sacramento de la confesión. Bendito sea, porque a través del sacramento de la confesión limpia mi alma, me concede la salvación eterna, destruye el poder del diablo en mi vida. La gente alaba, glorifica al Señor. Los protestantes no. Los protestantes, por eso se llaman protestantes. ¿Quieren un nombre bien, pero bien exacto para los evangélicos? El mejor nombre que pueda existir para los evangélicos se llama protestante. ¿Qué dicen los protestantes? Los protestantes dicen, yo me voy directamente a Dios y le digo, Señor, Señor, perdona mis pecados. Aleluya, gloria al Señor. Ya Dios me perdonó. Ya Dios me perdonó. Directamente. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cómo es que Dios usa de misericordia con nosotros? Vamos a ver. Yendo Jesús a Jerusalén. ¿De quién estamos hablando? ¿Otra vez? Yendo Jesús a Jerusalén. Eso que los protestantes dicen, Jesús es mi Salvador. Él es el que me perdona. Perfecto. Yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Qué significa la lepra? El pecado. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos.
Vamos a ver qué le decían. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús. ¿Con quién estaban hablando directamente? Con Jesús. Tal y como enseñan los protestantes. Si yo tengo la lepra del pecado, tengo que acudir directamente a Jesús. A ningún hombre. Bueno, aquí llegaron los leprosos y, como dicen los protestantes, directamente con Jesús. ¿Qué le dijeron otra vez? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué están pidiendo? Misericordia. Si está pidiendo misericordia, significa que está hablando de que la lepra representa el pecado. Y Dios es misericordioso. Perdona los pecados. A ver, atención. Dice la Biblia que los leprosos le gritaron: Jesús, directamente, ten misericordia de nosotros. Somos protestantes, no queremos ir a los sacerdotes. Los sacerdotes no, porque son hombres pecadores igual que nosotros. Nosotros queremos que tenga misericordia tú personalmente. ¿Para qué vamos a ir a un sacerdote si te tenemos a ti? Pero ojo con doña Lupa. Vean cómo la Biblia tira la doctrina protestante para el suelo. Véanlo, si no está en la Biblia Reina Valera no me crean. Pero vean cómo Jesucristo le dice a los leprosos que sí va a tener misericordia, pero con una condición. ¿Cuál es la condición que Jesús le pone para sanarlos? Sí los va a sanar, sí los va a sanar. Pero ¿cuál es la única condición que les pone? La que los protestantes no aceptan. Vamos a ver cuál es. Cuando él los vio, les dijo. Respiren profundo. ¿Qué les dijo? Aquello que los protestantes no aceptan. Eso es lo que le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué les dijo Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. Voy a pensar en voz alta. Si es verdad que Dios no quiere a los sacerdotes, si es verdad que los sacerdotes no son importantes, Dios mío santo, ¿por qué Jesús a estos que estaban llenos de lepra, en vez de sanarlos directamente, por qué razón teológica, por qué motivo bíblico, Jesús le dice: vayan, preséntense a los sacerdotes? Si los sacerdotes son hombres pecadores como los demás, ¿qué le pasaría a Jesús? ¿Qué le pasaría a Jesús? ¿Por qué Jesús cometió tremendo error de gritarle a los católicos: vaya y preséntense a los sacerdotes? ¿Por qué Jesús le enseña a los cristianos del mundo entero y que el mundo lo sepa? Jesús le dice: vaya y preséntese a los sacerdotes. Señor Jesús, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué nos engañan? ¿O es que los protestantes están engañados? ¿O tú nos engañas? No, Señor Jesús, yo no creo que tú nos engañes. No, Señor. Yo prefiero creer que los protestantes están engañando. Si tú dices: vaya y preséntese a los sacerdotes, ¿pecado que es? No obedecer a la palabra de Dios. Yo no quiero cometer pecado. Yo voy y me presento a los sacerdotes como Jesús me mandó. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando van a confesarse?
¿Ante quién se presenta? Ante el sacerdote. ¿Quién lo mandó? Jesucristo. ¿Dónde? San Lucas 17:11. Ya vamos como en el ¿qué? En el 14. ¿Qué dice en el 14? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Quedan dos opciones. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago y creo en la palabra y cumplo, ¿qué pasa? Vean si cumplieron o no cumplieron. Y aconteció ¿Qué aconteció? Vamos a ver si cumplieron. que mientras iban, fueron limpiados. Que precisamente por obedecer a la palabra de Dios quedaron limpios. ¿Cómo quedaron? Limpios. ¿Cómo quedaron? Limpios. Pregunto, ¿eso le agrada al diablo? ¿El diablo quiere que usted vaya y se presente al sacerdote? Si los leprosos hubiesen sido protestantes, hubiesen aceptado la propuesta de Jesús, vaya y preséntese al sacerdote, ¿sí o no? No, porque ellos dicen, Señor, me curas tú personalmente, porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. No hubiesen ido. El primer grupo, la primera alternativa, es ir. Y cuando fueron, quedaron limpios. La segunda alternativa era no ir. Si no hubiesen ido, ¿qué pasaría? Lo que le pasa a los protestantes. ¿Qué es lo que le pasa a los protestantes? No quedan limpios. Porque Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar.